Bien, como sabemos, la pelvis está formada por los dos ilíacos, el sacro, el coxis, unidos entre sí por estructuras ligamentarias muy fuertes, los ligamentos sacroilíacos, el sacro tuberoso, sacrociático, ¿sí? Y estos ligamentos van a tener un importante rol en las transferencias de cargas, ¿sí? Para esto necesito el sacro de manera vertical y quienes van a unir a la pelvis con la estructura superior, que es la columna, son los ligamentos iliolumbares superior e inferiores, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se ubica cada uno, cómo identificarlos, cómo palparlos, ¿sí? Entonces, palpación. A nivel de las crestas ilíacas, recuerden que nos encontramos con L4, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar para entender la palpación, para entender cómo identificar estas estructuras, ¿sí? Por debajo vamos a tener L5. Y por debajo vamos a tener al promontorio, ¿verdad? Bien. Vamos a dibujar primero el sacro. Vamos a buscar el sacro en ella. Sacro generalmente uno se lo imagina chiquitito, pequeño, como generalmente vemos en las maquetas, que son casi pelvis masculinas, que son mucho más andróginas, chiquitas, a veces casi infantiles. El sacro femenino suele ser mucho más grande. Cuando empezamos a palpar nos damos cuenta, ¿sí? También depende del tipo de pelvis, si es ginecoide, si es antropoide, platipeloide y demás. Pero este sacro viene por acá, por aquí, por aquí. Bien. Y aquí lo que vamos a tener, la articulación sacrocoxígea. Bien. Es un sacro que viene por aquí. Y el promontorio más o menos aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ligamentos iliolumbares. Vamos con las apófisis. Apófisis de L5, ¿sí? Apófisis transversa de L5 hacia, ¿sí? Hacia ilíaco. Y apófisis transversa de L5 hacia sacro. Este es el inferior, este es el superior. Primeras estructuras ligamentarias fuertes que van a unir el sacro, la pelvis, con la columna, ¿sí? Esas estructuras, cuando yo tengo una mala amortiguación de la curva lumbar, cuando la tengo rectificada por una pelvis en retro, lo que va a ocurrir es que se van a poner tensos, rígidos y van a generar dolor, ¿sí? ¿Duelen? Muy bien, tenés una bella curva lumbar, no duelen. Bien, entonces, continuando dijimos que acá lo que vamos a tener son los ilíacos, ¿sí? Son los ilíacos. Ilíaco. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es ligamento sacroilíacos. Ligamentos sacroilíacos, ¿sí? Más o menos a esta altura tenemos las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Tuberosidad isquiática. Pensemos en la pelvis así, ¿sí? De este lado. Tuberosidad isquiática, aquí. Tuberosidad isquiática. Más o menos 3 dedos por encima y 3 dedos hacia lateral me voy a encontrar en la palpación con la espina ciática, ¿no? Entonces, esto empieza a tomar una forma ahí, ¿sí? Y mi pelvis que viene aquí. Entonces, identificando las estructuras óseas, ¿no? Esta es sacro. Máximo punto de convexidad sacra es S3. Por delante de S3 voy a tener el centro de gravedad del cuerpo. Y del lado endopélvico voy a tener el cuello del útero, generalmente, ¿sí? Por lo tanto, máxima protección a ese cuello del útero. S2, S1, S4, S5, articulación sacrocoxígea, ¿sí? Bien, entonces, seguimos con azul. Ligamentos sacroilíacos, importantísimos en la estabilidad pélvica y muy importantes en el caso de la gestante, donde vamos a trabajar su flexibilidad
para lograr que ceda en el momento en que el sacro tenga que nutar para prepararse para el parto, ¿verdad? A partir de ese 4 más o menos comienza una estructura súper importante, rígida, que es el ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Que va del sacro, entre S4 y S5, hacia tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces es este, ¿sí? Todo el reborde sacro entre S4 y S5 hacia tuberosidad isquiática, ¿sí? De la misma altura entre S4 y S5 hacia espina ciática va a ir el ligamento sacroespinoso o sacrociático, ¿verdad? Bien, estas son estructuras faciales, ¿sí? Súper importante en la estabilidad de la pelvis y en la transferencia de cargas, ¿sí? Bien, ahora vamos a sumar músculos. Entonces, en esta pelvis, los llamados pelvitrocanterios, porque van hacia el trocánter, ¿sí? Trocánter, que va a estar articulación coxofemoral, y el trocánter, más o menos lo vamos a encontrar, palpamos, a esta altura. Pelvitrocanterios van desde pelvis hacia trocánter. Entonces, vamos a tener, importante, en esta pinza entre sacrotuberoso y sacrociático, ¿sí? Se va a hacer realmente se gestiona tanta presión, tanta fuerza, que hay que mantener mucho cuidado, mantenerlas bien tenséricas y blandas, porque por aquí pasa, ¿quién pasa? Muy importante, por aquí tengo justo la salida del nervio ciático, ¿sí? Y por aquí entra el nervio pudendo hacia la pelvis, ¿sí? Entra y va hacia el canal de Alcock, hacia adentro de la pelvis, por dentro de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Un nerviecito súper susceptible que tiene un rol importantísimo tanto en la dinámica miccional como a nivel muscular de la pelvis. Le va a dar inervación motora a la musculatura de todo el diafragma pélvico y va a estar vinculado con la orden de vaciado de la vejiga, ¿sí? Siendo importante y participando en las vejigas hiperactivas, etc. Y ni hablar cuando hay una irritación o atrapamiento en los síndromes de dolor pélvico crónico, ¿sí? Por lo tanto, estas estructuras tan vinculadas es súper importante tenerlas en cuenta. Bien, a nivel muscular entonces, dijimos que sacrotuberoso, sacrociático, y por aquí viene un amigo nuestro muy importante que es el piramidal, ¿sí? Piramidal, altura de S4, ¿sí? S3, S4, hacia trocánter, ¿verdad? Piramidal. Bien, va a tener a sus amigos cerca, gemino o gemelo inferior, gemino superior, cuadrado crural, ¿sí? Pelvitrocanterios. Después, imagínense una transferencia de cargas alterada, una pelvis en retro. Estas estructuras, en vez de estar transfiriendo cargas hacia abajo, ¿sí? Las líneas de cargas deben venir por L5, ¿sí? Hacia promontorio, el promontorio distribuir esa carga a las líneas innominadas de los ilíacos, ¿sí? Y esa presión descendente se distribuye entre las ramas isquiopúbicas, ¿sí? Hacia pubis y hacia la coxofemoral hacia abajo. Si yo tengo una pelvis en retro, todo ese peso cae a las vísceras y empiezan a soportar carga los ligamentos sacrotuberosos sacrociáticos y cambia la función del piramidal, ¿sí? Que empieza a ser como un piso de la pelvis en vez de ser un músculo de movimiento, pasa a ser un músculo soportador de carga. Por eso todos los síndromes piramidales y los dolores pélvicos que tanto conocemos, ¿sí? Bien, después, por encima, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener al tensor de la fascia lata, aquí vamos a encontrar pequeñito al glúteo menor, toda la cresta, el resto de la cresta va a ser del glúteo medio, ¿sí? Y por encima, cubriéndolo todo, aquí vamos a tener
al glúteo mayor. ¿Mm? Y muy desde adentro de la pelvis, lo que vamos a ver es cómo sale, esto es casi muy difícil de palpar desde afuera, el obturador interno en su salida de la pelvis. Bien, a nivel lumbar, ¿qué nos vamos a encontrar a nivel posterior? Entonces dijimos que teníamos L4, L5 y que teníamos ligamentos iliolumbar superior e inferior. Y aquí vamos a tener otro lugar de sumo interés que va a ser L1 y D12, ¿sí? Acá tengo el reborde costal. Punto muy importante porque aquí se van a encontrar 4 amigos enemigos, ¿sí? Y me va a dar un síndrome de conflicto de inserciones del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo importante es que sepamos identificar que aquí vamos a tener pilares de diafragma torácico, ¿sí? Que dijimos que iba a tener por dentro una continuidad facial hasta pelvis. Vamos a tener por dentro el psoas, ¿sí? Que sale de las espinosas y va en su camino hacia el ilíaco, ¿sí? Hasta volverse psoas ilíaco. Por encima de todo esto voy a tener al cuadrado lumbar, que le voy a cambiar el color para que lo identifiquemos. Entonces, pilares de diafragma, psoas, cuadrado lumbar. Y por encima voy a tener oblicuo externo de la pelvis, ¿sí? Que va a ir hacia abajo, oblicuo externo del abdomen, perdón. Y el transverso abdominal, que va a tener su origen en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Ahí va a surgir el transverso abdominal, que me va a atravesar y va a ser una faja, una verdadera faja abdominal, ¿sí? Natural. Bien, entonces, todos estos se van a encontrar acá y van a tener su tensegridad, su equilibrio entre tensión y estabilidad, su libertad va a tener un rol preponderante en las disfunciones del piso pélvico.